El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, creyeron en él. Pero algunos de entre ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron al Sanedrín y decían: ¿qué será bueno hacer? Ese hombre está haciendo muchos prodigios. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Van a venir los romanos y destruirán nuestro templo y nuestra nación. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: ustedes no saben nada, no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que, siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Por lo tanto, desde aquel día tomaron la decisión de matarlo. Por esta razón Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la ciudad de Efraín, en la región contigua al desierto, y allí se quedó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos y muchos de las regiones circunvecinas llegaron a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Buscaban a Jesús en el templo y se decían unos a otros: ¿qué pasará? ¿No irá a venir para la fiesta? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento. Terminamos la Cuaresma. Es el último día de la Cuaresma. 40 días. 40 días de intensa preparación espiritual. Y es significativo que el último día de la Cuaresma se refiera precisamente al objetivo para lo cual el Señor ha venido. Y este objetivo es la unidad de todos. Podemos tener diferencias de muchas cosas. A alguno le gusta el blanco, otro el negro, uno le gusta arriba, otro abajo, uno dice sí, otro dice que no. Pues es imposible que estemos de acuerdo en todo o que nos guste lo mismo. Sería aburrido. No se pelearían a gusto los esposos, ¿sí? No habría esa riqueza también en la reconciliación o en el aprendizaje, en la visión del otro. Pero la unidad en Dios, eso es lo importante. O sea, desde nuestras diversidades, desde nuestras diferencias, desde incluso nuestros rechazos a las personas, esa antipatía, o ese no me cae bien, ese no me gusta, ese no me agrada. Cuando hay esa unidad en Dios, son superables. Incluso hasta uno aprende a aceptar y amar a las personas que no nos son agradables, por lo que ustedes quieran y manden. Diferencia de caracteres, porque le conoces cosas, porque te hizo algo. Hay tantas cosas por las cuales justificamos el no amar a alguien. Pero cuando la unidad está en Dios, puede más esa unidad que cualquier otra diferencia. Cuando verdaderamente Dios es nuestro centro, cuando verdaderamente somos cristianos. Pero cuando no es esta la fuerza que nos tiene, pues obviamente siempre voy a encontrar algo para poder justificar mi rechazo, mi juicio, mi enojo o todos los actos que hacemos hacia los demás, porque no son afín a mí, porque me le hizo, me la tiene que pagar, porque me dolió, porque, bueno, yo pues me toca escuchar todas las clases de justificaciones que tenemos los seres humanos para no unirnos. Y esto, por ejemplo, en el matrimonio es fundamental.
En una relación de amistad, no se diga. ¿Y qué más decir en una parroquia o en una comunidad religiosa? O sea, el problema es cuando ya no nos une Dios o cuando nunca nos ha unido Dios. Por eso los matrimonios, las relaciones de amistades que están fundamentadas en lo que siento, pues, ¿cuánto tiempo te va a durar ese sentimiento? Sarita, ¿cuántas veces has querido colgar a tu viejo? ¿Sí? Y de las patas para desollárselo, así. Ya ni le pregunto a tu viejo porque yo creo que muchas. Entonces, esa unidad que tenemos en Dios nos hace ser capaces de tolerar, aguantar, amar a cualquiera. Aunque incluso la otra persona no tenga la unidad en Dios. Porque a mí lo que me preocupa es la unidad con mi Dios. Y cualquier acto que me separe de mi Dios tiene que ponerme en alerta. Pero si no hay amor a Dios, no funciona. Hace rato tuve una hora santa, mini hora santa con los niños. Y trataba de llevarlos por ese proceso de estar con Dios. Es difícil porque, pues, muchos de estos niños crecen en hogares, familias no creyentes o no practicantes. Y es difícil que entiendan. Entonces, bueno, hicimos 4 momentos muy sencillos. El primer momento fue adoración y me postré, invité a los niños a que se postraran, todos postrados, para adorar a Dios, o sea, para estar con Él nada más y ponerlo como centro. A veces me da tristeza ver cómo las horas santas es llenar un espacio. ¿Qué se hace en una hora santa? Se centra en nosotros. Voy a leer algo, voy a rezar, voy a pedir, le presento mis problemas. O sea, ¿de qué se vuelve entonces la hora santa? En mí, en lo que yo siento, en lo que y nunca es acerca de estar con Él. Entonces trataba de invitarlos y hacerles ver, pues para ellos fue algo así novedoso, que todos postrados, y ver al Padrecito ahí postrado, y ahí en esa postración con el micrófono traté de irlos guiando. Entonces, para un adulto es simplemente estar con Él. Yo les ponía el ejemplo a los niños cuando vas a ver a un enfermo. Si eres de las personas prudentes, porque hay personas que van a los enfermos, a ver, y los dejan más enfermos. De veras, porque oye, está cansado, estás acompañándolo, pero no es atormentándolo, no seas gacho. Entonces, ese momento de estar con el Señor, adorándolo, agarrándote de Él, nada más estar ahí para estar con Él. No tienes que llenar un espacio, no tienes que decir palabras, no tienes que hablar, es estar con Él, nada más. Y cuando amas, añoras. Cuando no amas, si no amo a Dios y no amo estar con la Eucaristía, tenemos un serio problema. Imagínate, un sacerdote o una religiosa que no ame eso, está en serios problemas. Luego el segundo momento es precisamente acción de gracias. Les dije a los niños, imagínense por todo lo que le pueden dar gracias a papá Dios. Tienen papá, tienen mamá, los que tienen hermanos. Y estamos tan acostumbrados en este mundo, es lo que yo he logrado, lo que yo me he ganado, es mi sueldo, es mi carrera, es mi trabajo, es esto. Aunque tú hayas puesto aparentemente todo, si Dios no te lo manda, no lo tienes. Acción de gracias. Una de las cosas que nos ha robado Satanás es la capacidad de ser agradecidos por todo, porque todo viene de Dios, pero estamos tan acostumbrados a vernos a nosotros lo que he logrado, lo que yo tengo, lo que me he sacrificado. Entonces empezamos a hacer ese momento de acción de gracias. Tercer momento, reparación. Vamos a reparar. Algo se rompió, pues tal vez no lo pueda reparar completamente, pero ahí le pongo un parchecito. Todas las personas que han faltado a Dios en la Eucaristía, personas que están ahorita en aborto, familiares, si no quieres hablar en general, familiares,
¿Cuántos familiares andan? Pero, y entonces, Señor, yo te ofrezco este momento en reparación. O sea, tratar de reparar algo, no ser indiferentes. Eso es lo que nos une. Somos católicos. Vamos a celebrar el acontecimiento más importante de nuestras vidas. Pero no te enojes. Hasta azotan la puerta aquí. Es el acontecimiento más importante, es el centro de nuestra existencia. Es en el único día, el único tiempo de la semana que yo les digo a la gente, si no te acompañan, manda la fregada a tus familiares, no importa, ahí sí no importa. Todos los demás días, que si la Navidad, que si procura y esto, pero esto es el centro de nuestro ser. Es lo más importante. Por eso es la Semana Santa. Deberíamos de llamarle la semana central de nuestras existencias. Entonces, acto de reparación. Y por último, petición. Señor, te pido por esto, por aquello. Y al final de cuentas lo que buscamos es la unidad. Estar en Dios. Si yo aprendo a estar en Dios, aprenderé a estar con los demás, aunque los demás no quieran estar con Dios. Porque mi unidad con Dios puede atraer a otros. Pero si yo no estoy unido a Dios, no voy a atraer más que vergüenzas o lástimas o no sé qué. Es necesario que entendamos lo que nos presenta la lectura del profeta Ezequiel. Habla de esta profecía que atraerá a todos de diferentes partes, y el mismo Evangelio de San Juan también lo refiere. Dice, voy a recoger de las naciones a donde emigraron a todos los israelitas, traduzcan, a todos los adoradores en espíritu y en verdad, a todos aquellos que quieren verdaderamente ser cristianos, ser católicos, vivir esta experiencia. Dice, de todas las partes los congregaré para llevarlos a su tierra. Ya no es un lugar geográfico, es un estado de vida. Donde quiera que tú estés, eres un adorador, eres una persona que le está en unión con Dios y le perteneces a Él. Tú haces tierra santa en tu matrimonio, tú haces tierra santa en tu trabajo, porque tú eres parte de esa unión con Dios. Dice, haré de ellos un solo pueblo en mi tierra, en los montes de Israel. Habrá un solo rey para todos ellos. Puede ser que Sarita, ay, se me olvidó tu nombre, Gabriel, ay, bien tacaño que has de ser, compadre. Puede ser que se peleen, puede ser que a veces, pero si tienen al mismo rey, van a terminar cediendo, porque al que van a querer servir es a Dios, no a sí mismos, ni siquiera a su pareja. Y esto se va a dar en cualquier, imagínense en un grupo parroquial, imagínense en una parroquia, en una comunidad, donde se viva esto, y dices, wow, es increíble. Dice, ya no, nunca más volverán a ser dos naciones, ni a dividirse en dos reinos. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y con todas sus iniquidades. Yo los salvaré. ¿Qué está hablando? Es de la Semana Santa. Todo está centrado en Jesús, todo el universo, toda la creación se centra en ese momento divino. Ya no habrá otra cosa más que eso. No quiere decir que no vamos a pecar, pues sí, pero ya estamos conscientes, pecamos, nos levantamos y le echamos carga, le echamos todo para tratar de estar contestando, de estar viviendo esta experiencia de lo que se refiere precisamente nuestro Señor en cuanto a va a haber esta unidad. ¿Y por qué ya no va a haber esto? Porque el Señor toma en Él todos nuestros pecados. Yo les decía a los niños en el momento de la adoración, piensen en Jesús que está sufriendo y ustedes nada más lo están acompañando. Él está sufriendo para reparar, para perdonar, para limpiar
todas nuestras faltas. Por eso, ese momento es sublime. Ya no volverán a mancharse con sus ídolos, sus abominaciones y todas sus iniquidades. Yo los salvaré de las infidelidades que cometieron y los purificaré. Está hablando del sacrificio, del acto de amor más grande, donde todos nuestros pecados, todas nuestras miserias son perdonadas y se actualiza en cada misa, se prolonga. No son muchas misas, es un solo sacrificio que se prolonga a lo largo de la historia hasta el fin del mundo. Dice, y los purificaré, ellos van a ser mi pueblo y yo seré su Dios. Tradúzcanlo, ellos serán mis hijos y yo seré su padre. ¡Wow! Dime, ¿quién va a amarte así? Después de todo lo que has hecho, de todas tus miserias, todos tus pecados, todas estupideces, ¿quién te va a amar así? Por eso es el acontecimiento más importante. Y esta última lectura de esta semana, de esta Cuaresma, es fundamental. Sí, es el cierre, el culmen de todo un proceso de 40 días. Dice, mi siervo David será su rey, el descendiente de David. ¿Quién es? Jesús. Y todos ellos no tendrán más que un solo pastor. O sea, ¿quién va a dirigir tu matrimonio? ¿Tú? ¿Tu estado de ánimo? ¿Tus miedos? ¿Tus traumas? Un solo pastor. ¿Quién va a dirigir tu proceso de que estás viviendo, de duelo, de enfermedad? Un solo pastor. De esto se trata, por eso es tan importante, donde nos centramos para que Él sea todo en todos. Cumplirán mis mandamientos y pondrán por obra mis preceptos. Imagínense, después del acontecimiento de la pasión, muerte, resurrección, empieza a vivirse en plenitud a través de Pentecostés toda la plenitud del amor de Dios y que hemos heredado de los apóstoles. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob y en la que habitaron los padres de ustedes, y ahí vivirán para siempre ellos, sus hijos y sus nietos. Mi siervo David será su rey para siempre. Vida eterna, el paraíso. O sea, digo así más claro que el agua, pues aquí está. Voy a hacer una alianza eterna de paz. Por eso, saber que estoy en esa unión con Dios simplemente me da la paz, la verdadera paz. Que no es la ausencia de bronca, no es la ausencia de que si están hablando mal de ti, que si ya se peleaste con esto, que es esa experiencia de unión con Dios que nos va a dar la paz. Esa experiencia maravillosa que permite, imagínense que la paz es como un extintor de fuego, que aunque por afuera haya lo apagas, sí. No se apaga la situación, pero no te quema, no te destruye, y puedes enfrentarlo con este amor, con esta paz. Por eso, y la tierra obviamente se empieza a vivir aquí. Yo les decía, la tierra prometida ya no es un lugar, es la experiencia en Cristo, es cada sagrario, es cada cristiano que adora a Dios, que se postra, que se hinca, es cada hombre y mujer que hace la voluntad de Dios. Esa es la tierra prometida, donde Él va a manifestar su bendición, donde Él va a manifestar su amor, su gracia, su poder en cada uno de nosotros. Y esto será para la transformación. Dice, voy a hacer con ellos una alianza eterna de paz, los asentaré, los haré crecer, pondré mi santuario entre ellos para siempre. ¿Dónde está el santuario? Somos templos vivos cada uno de nosotros. Dice, en medio de ellos estará mi templo y yo voy a ser su Dios y ellos van a ser mi pueblo. Las naciones sabrán que yo soy el Señor que santifica a Israel. En conclusión, la Semana Santa es para que Dios nos santifique, nos redima, nos rescate y los demás conozcan que hay un Dios vivo, por lo que Él hace en nosotros esta semana.
es el centro. Pero tristemente vive una semana más, como si fuera, pues sí, hay unos eventos que vamos a hacer esto, que vamos a vender esto, que nos pidieron ayuda acá, que si vamos a arreglar el templo, que si me toca hacer la sacristana, que si me toca estar en el coro, que si el padre sí. Y a veces nos perdemos tanto, o simplemente somos espectadores, pues sí, voy a ver y, ay, estuvo muy bonito. No, la Semana Santa no tiene que ser bonita. No se trata de adornos, no se trata de sentimientos. Se trata de que las naciones, o sea, los que no han tenido esta experiencia de Dios, tus familiares, incluso tus enemigos, sepan que es el Señor que nos santifica. Y cuando vean ese santuario, o sea, estos templos vivos, descubran que hay un Dios verdadero, que nos santifica, que nos bendice, que nos renueva. Y es cuando vemos precisamente el Evangelio, ¿no?, que nos habla de este proceso de que lo quieren matar, porque pues no entienden, no lo conocen, no comprenden lo que está haciendo. Es un escándalo Jesús para ellos, ¿sí? Pero les preocupa más qué es lo que va a pasar con el pueblo y con ellos, con su posición. Y es cuando viene esta profecía del sumo sacerdote. No entiende lo que está diciendo, aunque lo diga tal vez desde su dolor o desde su preocupación, por supuesto. Él está profetizando. Él va a morir por toda la nación. Y luego aclara el evangelista, dice: ¿no comprenden que conviene que un solo hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca? Sin embargo, esto no lo dijo por sí mismo, sino que siendo sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ojalá que nosotros vivamos esta experiencia maravillosa de esta Semana Santa como el acontecimiento que marca nuestra existencia, como el centro de donde nosotros nos movemos, somos, nos alimentamos y buscamos vivir, para que otras naciones, otra gente descubran que hay un Dios que santifica, el único Dios que santifica, que purifica, que redime, que ama, que perdona, y que es un Padre que está esperando por ellos. Pero si nosotros, que somos católicos, que venimos a misa, que participamos, no hacemos esto, entonces, ¿de qué sirve la Semana Santa? Pidamos a Dios que, así como dice el salmista, que el Señor cuidará a su pueblo como un pastor a su rebaño, que nosotros sepamos ser ese rebaño de Dios que viene a liberarnos. Presentamos el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.